Claudia no aguantaba más. Nunca le había gustado hacer los quehaceres de la casa. Para eso siempre había contratado ayuda. Pero desde que la última empleada se fue sin avisar y la cocinera tuvo que irse a cuidar a su hermana enferma, todo se le vino encima. Los primeros días intentó hacerlo todo ella misma, pero a los 3 días ya estaba agotada. No tenía tiempo ni para arreglarse como le gustaba. Irene, su amiga desde siempre, no tardó en darse cuenta. Venía casi todos los días con excusas. Te traje unos panecillos. Mira esta receta que encontré. ¿Sabes lo que hizo fulana? Pero entre plática y plática, siempre soltaba algún comentario. Tú no deberías estar limpiando, Claudia. No es para ti. Un día llegó con una idea. Mi primo conoce a una mujer de un pueblo cercano. Se llama Sarita. Dice que es muy trabajadora y confiable. Claudia no lo pensó 2 veces. Le pidió a su marido que la llevara al pueblo. Él, como siempre, se encogió de hombros y al día siguiente fueron. El pueblo era pequeño, con calles de tierra y casas bajas con techos rojos. Quedaron de verse a las 10 en la plaza, pero Sarita nunca llegó. Una vecina le explicó que había amanecido enferma del estómago. Claudia estaba molesta. No soportaba la falta de seriedad. El calor aumentaba y el sol le daba directamente en los ojos. Pero justo cuando estaba por rendirse, vio a una joven cruzando la calle con una bolsa del mercado. No lo dudó. Se acercó y le preguntó directamente: «Disculpa, ¿no te gustaría trabajar con nosotros?». La muchacha se detuvo, la miró fijamente y dudó por unos segundos, pero al final contestó: «Sí, señora», con voz suave pero segura. «¿Sabes cocinar y limpiar?». «Sí, señora. También sé leñar, tumbar monte e ir de cacería», dijo la chica orgullosa de sí misma. Claudia le preguntó su nombre. «Me llamo Eulalia», contestó. Su marido, que había estado callado todo el tiempo, solo levantó las cejas cuando Claudia dijo que se la llevaría ese mismo día. En el camino de regreso, Eulalia casi no habló. Solo miraba por la ventana, como si no conociera cada curva del camino. Esa noche, Claudia le mostró la casa y le dio un cuarto pequeño junto al lavadero. Eulalia preguntó dónde estaba el jabón para limpiar los pisos y nada más. A la mañana siguiente, Claudia despertó con el olor a café recién hecho. El desayuno estaba servido, todo en orden. Los días pasaron y Eulalia hacía su trabajo sin que nadie tuviera que decirle nada. Era callada, discreta. Claudia empezó a sentirse aliviada. Había tenido suerte de encontrarla. Pero, ¿saben? Había detalles raros. Eulalia no usaba los productos de limpieza normales, sino mezclas que hacía con hierbas y vinagre. Puso ramitas de romero en las esquinas de la casa, diciendo que ahuyentaba los bichos. Una noche, Claudia la escuchó hablando sola en la cocina. No rezaba, pero tampoco hablaba con nadie. Era como si repitiera algo que tenía memorizado. Cuando se lo contó a Irene, su amiga soltó una risa seca. «Ya ves cómo son esas chicas de pueblo. Tienen sus costumbres raras. No te confíes». Claudia no dijo nada, pero esa noche, cuando volvió a mirar a Eulalia, notó algo diferente en sus ojos. No habían cambiado, pero ahora la miraban de otra manera, como si supieran más de lo que decían. Desde que Eulalia llegó a la casa, Claudia empezó a notar cosas raras. Se despertaba con la boca seca,
como si hubiera estado hablando en sueños toda la noche. El espejo del comedor, que siempre había estado derecho, ahora se torcía solo. Claudia lo enderezaba, Eulalia lo limpiaba, y al día siguiente volvía a estar torcido. Pequeños detalles, pero que sumaban. Irene venía casi todos los días. No paraba de hablar de Eulalia. «Mira cómo te mira», le decía mientras se tomaban una copa de vino. «Esas chicas de pueblo saben cosas raras». Claudia se reía, pero empezó a fijarse más en la muchacha. Y un día encontró pétalos de flores secos bajo su almohada. Eulalia le explicó que los había cambiado por los frescos que trajo Irene. «Los puse en la bandeja, señora». Pero Claudia no recordaba haber visto pétalos en ninguna bandeja. Las cosas se movían solas. No desaparecían. Simplemente aparecían en lugares distintos. Su marido decía que era estrés. Irene insistía. «¿Estás segura que esa chica no te está haciendo brujería?» Claudia no creía en esas cosas, pero los hechos estaban ahí. Un día, su anillo favorito estaba en el compartimento equivocado del joyero. Otro día, su cepillo apareció en el baño de visitas, donde nunca lo usaba. Una noche, al pasar por el cuarto de Eulalia, escuchó voces. Cuando abrió la puerta, solo estaba la muchacha, sentada en la cama tejiendo algo negro. «¿Con quién hablas?», preguntó Claudia, tratando de sonar normal. «Con nadie, señora. A veces hablo sola. Es costumbre de mi pueblo». Claudia asintió y cerró la puerta, pero esa noche no pudo dormir. A las 3 de la mañana, sedienta, salió y vio luz bajo la puerta de Eulalia. Escuchó un canto raro, monótono, pero no tuvo valor para tocar, así que regresó a su cuarto y puso seguro. Por la mañana, al desayunar, notó manchas oscuras en las manos de Eulalia, como quemaduras. «¿Te lastimaste?». «Fue limpiando la estufa. No es nada, señora», respondió la muchacha, escondiendo las manos. Esa tarde, mientras Eulalia estaba en el mercado, Claudia revisó su cuarto. Todo parecía normal. Ropa ordenada, zapatos viejos. Pero en un rincón había un altar pequeño con velas y hierbas secas. No fuera nada de lo común, pero algo le dio escalofríos. Cuando Irene vino esa noche, Claudia le contó todo. «Esto no es normal», susurró Irene. «¿No has tenido sueños raros? ¿No te sientes más cansada?». Claudia negó, pero mentía. Desde que Eulalia llegaba, soñaba que estaba atrapada y no podía gritar. Con el espejo torcido, las cosas que se movían, los pétalos. «Despídela hoy mismo», insistió Irene. Claudia lo pensó. Eulalia trabajaba bien, pero algo andaba mal. Esperó a que su marido llegara. «Quiero despedir a Eulalia», le dijo, sin mencionar lo sobrenatural. «No seas tonta», respondió él. «¿Dónde vamos a encontrar otra así?». Claudia estaba indecisa. No contestó más. Esa noche, después de cenar, Claudia llamó a Eulalia. Había tomado la decisión por sí misma. La chica se tenía que marchar de la casa. Eulalia llegó, muy servicial como siempre. «¿Qué desea, patrona?». A lo que Claudia contestó: «Esto no funciona. Mañana te pagaré y te irás». Eulalia bajó la mirada en señal de tristeza, pero su marido intervino. «Aquí no se va nadie», dijo, casi reprendiendo a Claudia. Luego se volteó hacia Eulalia y le dijo:
No hagas caso. Mi esposa está estresada. Claudia vio cómo se miraban. Había algo entre ellos, algo que no entendía. Eulalia solo asintió y se marchó. Claudia no podía sacarse de la cabeza lo que estaba pasando. Se lo contó a Irene, quien de inmediato soltó lo primero que se le ocurrió. ¿No crees que tu marido y esa chica están teniendo algo? Esas palabras le dolieron como una puñalada. Es cierto que Eulalia no era ninguna belleza, pero tenía ese cuerpo joven que a los hombres les gusta. Desde ese día, Claudia empezó a fijarse más. Su esposo y Eulalia pasaban demasiado tiempo juntos y se miraban de una forma rara, como si compartieran un secreto. A Claudia se le estaba agotando la paciencia. Una tarde de esas nubladas que dan escalofríos, Claudia salió al jardín y vio a Eulalia con las manos metidas en la fuente. No estaba lavando nada, ni jugando, solo las tenía ahí, quietas, mientras murmuraba algo que no se entendía. ¿Qué haces?, le preguntó Claudia. Eulalia contestó con una voz que no parecía la suya. El agua limpia lo que está podrido, señora. Desde entonces, las cosas empeoraron. Claudia empezó a olvidar palabras sencillas. Se levantaba con dolores de cabeza terribles, y cuando se miraba al espejo, tenía la sensación rara de que no era ella la que se veía reflejada. Irene no tardó en notarlo. Estás pálida como un fantasma, le dijo, mientras la miraba con cara de preocupación. ¿Estás segura de que esa muchacha no te está haciendo algo? Las apariencias engañan, ya sabes. Pero bueno, le trajo un té de hierbas que olía feo y sabía peor. Claudia se acostumbró a tomarlo porque era lo único que le ayudaba a dormir. Pero los sueños que tenía eran horribles. Oía pasos arrastrándose por los pasillos y una voz de mujer que la llamaba por su nombre, justo al lado de su cama. Una mañana, Claudia oyó a su esposo hablar dormido. Decía cosas sin sentido, en un idioma que no conocía. En ese momento, entró Eulalia con el desayuno y se quedó quieta al escucharlo. ¿Está bien el señor?, preguntó con esa tranquilidad que daba miedo. Solo está hablando dormido, contestó Claudia demasiado rápido. Eulalia asintió, pero no dejó de mirar a su marido. Había algo entre ellos, algo que Claudia no entendía. Esa misma tarde, mientras doblaba la ropa, Claudia encontró una mancha rara en la camisa de su esposo, cerca del cuello. No era tinta. Al tocarlo, notó que era pegajosa y olía a esas hierbas que Eulalia usaba para limpiar. ¿Qué es esto?, le preguntó a su marido. Algo del trabajo, no es nada, respondió él, encogiéndose de hombros. Pero Claudia ya estaba harta. Esa noche, cuando su esposo se durmió, se fue sigilosamente al cuarto de Eulalia. La puerta estaba entreabierta. Al mirar por la rendija, vio algo que la dejó helada. Eulalia estaba de pie frente a un espejo pequeño, pasando el dedo por el borde mientras murmuraba. Y en el reflejo no estaba su cara, sino la de su esposo, durmiendo. Claudia retrocedió tan rápido que tropezó con una mesa. El ruido hizo que Eulalia se diera vuelta. Sin pensarlo dos veces, Claudia corrió a su cuarto y cerró la puerta con llave. Al día siguiente, el desayuno estaba servido como siempre, pero esta vez, Eulalia no se fue después de poner la mesa. Se quedó ahí parada, mirándola. ¿Durmió bien, señora?,
Preguntó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Claudia notó que su esposo no levantaba la vista del plato. Sí, muy bien, mintió, tomando el café con las manos temblorosas. Me alegro, dijo Eulalia. A veces los sueños dicen muchas cosas. El tono en que lo dijo le dio escalofríos. Esa tarde, Irene llegó antes de lo habitual, con una bolsita que sonaba a frascos. «Toma esto», le dijo, sacando un líquido turbio. «Es para protegerte». «¿De qué?», preguntó Claudia, aunque ya sabía la respuesta. «De esa bruja», susurró Irene. El brebaje sabía horrible, a tierra mojada y sal. Claudia casi lo escupe. «Tienes que revisar su cuarto», insistió Irene. «Debe haber algo que esté usando contra ustedes». Esperó hasta que todos se durmieran, cuando oyó que Eulalia empezaba a caminar en círculos en su habitación, como hacía todas las noches. Contó 15 minutos antes de salir. El pasillo estaba oscuro, solo con la luz de la luna entrando por la ventana del fondo. La puerta del cuarto de Eulalia no estaba con llave. Al entrar, todo parecía normal, la cama hecha, sus pocas cosas ordenadas. Pero en el piso había un círculo dibujado con ceniza, y dentro de él, un pedazo de la camisa de su esposo, un mechón de pelo oscuro. ¿Sería suyo? Y lo que más miedo le dio, una foto de su boda, cortada por la mitad, donde solo quedaba ella. No tuvo tiempo de pensar. Oyó pasos acercándose y salió corriendo. Cerró la puerta justo cuando Eulalia aparecía en el pasillo. «¿Necesita algo, señora?», preguntó con esa voz demasiado calmada. «No, solo iba al baño», dijo Claudia, tratando de que no le temblara la voz. Tuvo que pasar junto a ella, sintiendo su mirada clavada en su espalda todo el camino de regreso a su habitación. Al cerrar la puerta, se dejó caer en la cama, temblando. Ahora estaba segura. Algo terrible estaba pasando en su casa, y no sabía cómo detenerlo. Claudia empeoraba cada día. Tenía unas ojeras moradas que no se iban ni con maquillaje. La piel se le resecaba y le salían grietas en la cara, como si estuviera envejeciendo de golpe. Bajó tanto de peso que se le notaban todos los huesos. Lo peor era encontrar cada mañana mechones de su pelo en la almohada, como si se le estuviera cayendo a puñados. Pero no solo era ella. Cosas raras pasaban en la casa. Las puertas se abrían solas en la noche, aunque no hubiera corriente de aire. A veces, cuando se miraba al espejo, su reflejo parecía moverse un segundo después que ella. Y una mañana, amaneció con las uñas negras, sin haberse pintado. Mientras Claudia se debilitaba, su esposo pasaba horas encerrado con Eulalia. Cuando se acercaba a la puerta, oía murmullos que cesaban de repente. Un día, miró por el ojo de la cerradura y vio algo que la dejó helada. Su marido, arrodillado, mientras Eulalia le pintaba algo en la frente con un líquido oscuro. La voz de la muchacha sonaba rara, como si varias personas hablaran a la vez. «Ya casi está», dijo Eulalia. «Solo falta que Irene tome el té». Claudia dio un paso y tropezó. La puerta se abrió de golpe. Su esposo la miró sin inmutarse, como si lo hubiera estado esperando. «¿Qué están haciendo?», preguntó Claudia, agarrándose de la pared para no caerse. Eulalia respondió con una tranquilidad que daba miedo. «Te estamos salvando». Esa noche, en el comedor,
Todo salió a la luz. Claudia, temblando pero decidida, les exigió explicaciones. Su esposo le dio un espejo que no había visto antes. «Mírate», le dijo. Cuando Claudia vio su reflejo, casi se desmaya. Parecía haber envejecido 20 años de golpe. Tenía la piel flácida, los labios partidos y los ojos hundidos. Pero lo peor era la marca en forma de mano que le rodeaba el cuello. «Esto es obra de Irene», explicó su esposo, mientras Eulalia sacaba unas hierbas secas. «Esa infusión que te da no es medicina, es veneno mezclado con brujería». La verdad era simple. Eulalia no era una simple sirvienta. Sabía de cosas antiguas, de protección. El esposo de Claudia la había buscado cuando descubrió que Irene y Sarita, que en realidad trabajaban juntas, planeaban matarla. Querían que pareciera una muerte natural, todo por envidia. Claudia era bella y tenía un matrimonio feliz, con negocios prósperos y un futuro más que brillante. Irene, en cambio, fue la amiga que nunca pudo tener un hombre fijo y se dedicó a vivir de la herencia de sus padres. El alcohol la había deteriorado físicamente y desde siempre había visto a Claudia con envidia. «Mañana vendrá», dijo Eulalia, mostrando 3 clavos viejos y un mechón de pelo rubio de Irene. «Invítala a tomar té en esta taza». Señaló una taza blanca con bordes dorados que Claudia no reconocía. «Cuando beba, verás la verdad». Al día siguiente, Irene llegó como siempre, con su sonrisa falsa. «Dios mío, Claudia, pareces un cadáver», dijo, mientras la abrazaba sin ganas. Claudia sirvió el té con manos temblorosas, y en cuanto Irene tomó el primer sorbo, empezó a toser violentamente. Sus ojos se dilataron hasta casi no verse el blanco. «¿Qué me has dado?», dijo, con una voz que no era la suya, sino como si muchas personas hablaran a la vez. Eulalia entró entonces con un cuenco de agua y se lo tiró a la cara a Irene. La piel de Irene empezó a burbujear donde el agua la tocó, y en el espejo de la pared, Claudia vio algo imposible. Mientras la Irene de carne y hueso se retorcía, en el reflejo aparecía Sarita, sosteniendo un muñeco de trapo con pelo de Claudia, clavado con alfileres. «Ahora», dijo Eulalia. El esposo de Claudia sujetó a Irene, mientras Eulalia le ponía una cadena de hierro al cuello. Olía a carne quemada. Irene gritó algo incomprensible y cayó al suelo desmayada. Y al paso de los días, la soltaron. Pero Eulalia le advirtió que si regresaba, toda brujería que ejerciera sobre esa familia le regresaría con mayor fuerza. En ese mismo instante, en el pueblo, Sarita murió con las mismas marcas de quemaduras en el cuello. Y Claudia tardó meses en recuperarse. Las marcas en su cuello nunca desaparecieron del todo. Eulalia se quedó un tiempo más, pero ya no como sirvienta. Y una noche, Claudia le preguntó: «¿Por qué nos ayudaste?». Eulalia miró el fuego de la chimenea y respondió sencillamente: «Porque el mal debe pagar y porque tu esposo prometió algo a cambio». Pero ¿saben, comunidad? Claudia nunca supo que fuese algo. Pero cuando veía a su esposo y a Eulalia intercambiar miradas, prefería no preguntar. Y bueno, el espejo del comedor, desde entonces, dejó de moverse.